Buenas tardes, queridos hermanos, iniciando nuevamente con este relato que nos narra Ezequiel capítulo 44. Iniciamos dándole gracias a Dios con el devocional siguiendo su secuencia, como decimos, Ezequiel 44. E iniciamos con una oración para pedirle a Dios que sea Él tomando el control del lugar donde nos encontramos, que sea Él purificando los aires. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, nos colocamos delante de tu presencia, Señor, tal como somos. Bendito Dios, también, Señor, queremos reconocer nuestros errores delante de ti, Señor, porque sé que, bendito Dios, te fallamos de muchas maneras, Señor, pero reconocemos tu grandeza, Señor, que tú dices, bendito Dios, que tú eres justo y fiel. Si reconocemos nuestros pecados, como dice en Primera de Juan, Señor, tú eres justo y fiel para perdonar nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Por eso venimos seguros y confiados de que tú, bendito Dios, eres el que nos tienes con vida, Señor, que nos das la oportunidad, Señor, de nuevamente, Señor, estar de pie, contemplar tu hermosura, Señor, el poder respirar, Señor, el poder orar unos por otros, Señor. Gracias, poderoso Rey, porque sabemos que sí, buscamos de tu presencia, Señor, como dice Padre Santo, el Salmo 91, Señor, el que habita bajo las sombras del Omnipotente. Y creemos, Señor bendito, que si estamos bajo tus sombras, Señor bendito, bajo tus alas, Señor, Padre Santo, estaremos seguros, bendito Dios, juntamente con nuestros seres queridos, juntamente con la iglesia, el pueblo, Señor, que te anhela, que te busca, que te invoca, Señor. Hoy invocamos tu presencia, hoy invocamos, bendito Dios, Padre Santo, tu amor, Señor Jesucristo, para que seas tú derramando de tu espíritu, para que nos instruya, derramando de tu fuerza, Señor, para que nos haga, Señor bendito, hablar, Señor bendito, como conviene, Señor, de manera coherente, Señor. Por eso te rogamos que purifiques mis ojos, mi lengua y mi corazón al leer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que bendito Dios sometas todo intelecto humano, Señor Jesucristo, que también dirijas, Padre Santo, este momento, Señor, que vamos a compartir y a estudiar de tu palabra, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú, bendito Dios, dirigiéndonos, bendito Dios, para que tu palabra transforme, que tu palabra libere, Señor, que tu palabra, Señor bendito, llegue hasta los los últimos rincones de la tierra, Señor bendito, que tu palabra cobre vida, Señor bendito, y eficaz, y atraviesa hasta los tuétanos y hasta el alma, Señor Jesucristo, que arranque, bendito Dios, arranque lo que tengas que arrancar, bendito Dios, con el poder de tu palabra, que es tu espada poderosa. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos. Entonces, siguiendo con nuestra secuencia del devocional que corresponde a Ezequiel capítulo 44, el título del tema es advertir. Advertir. ¿Qué es advertir? Pues según el diccionario dice que advertir es poner atención, es reparar, es corregir, es prevenir. Entonces dice, el significado de advertir es poner atención. Poner atención cuando nos dan una instrucción. Nos dan una instrucción de algo, como decir en el caso en la iglesia, por lo menos dice, nos advierten cómo tenemos que ir vestidos con el color correspondiente para entonar con el ministerio de danza, para que quede bonito. Entonces nos están advirtiendo para no desentonar, nos están advirtiendo. Entonces hay advertencias que son buenas, que nos edifican, que nos animan, y como dice, es para poner el color. También dice que significa reparar. Reparar, por ejemplo, si alguien tiene una deuda, es pues corregir eso y reparar, pagar, reparar también el tiempo que tal vez tenemos que llegar temprano. También eso significa advertir. Dios nos advierte de que tenemos que, si estamos mal, pues si es cuestiones de deudas, pagarlas, o si es cuestiones de afanarnos más, pues Dios nos advierte que eso es bueno, digamos, asumir esas advertencias que Dios nos hace. También dice que corregir, por ejemplo, cuando dice corregir, lo debemos aplicar en el área de pronto, por ejemplo, la persona es dada a hablar vulgaridades. Entonces uno con mesura, con cuidado, debe uno decir, por favor controle su vocabulario, o así, a veces hay personas que son malintencionadas también. Entonces dice que uno debe huir de esas personas porque eso contamina. Entonces dice que eso es una advertencia, advertir de que Dios nos está advirtiendo que eso no nos conviene.
Entonces eso es lo que nos está diciendo. También dice que significa prevenir. Prevenir, por ejemplo, ahorita en este tiempo que dice que se disparó un virus. Entonces, pues, ¿qué hace prevenir? Pues nos están diciendo que debemos de vacunarnos para que no nos afecte tan duro este virus. Entonces, mire que la prevención, según como la tomemos, es buena. Pero también hay veces que hay personas que no toleran que los prevengan, no les gusta que les digan. Y muchas veces se escucha aún mismo en los ministerios, hay veces que les dicen, digamos antes, se les decía que se pongan un color morado, que bonito de un vestido, no les gustaba, decían, no me gusta ese color. Entonces el verde tampoco les gustaba. Entonces hay personas que no aceptan que les adviertan. Entonces la advertencia es buena. Eso es como, por eso el advertir, Dios ha dejado esa advertencia, digamos, también lo vemos en el semáforo. Es para que lo obedezcamos, porque el semáforo, los colores nos indican cuándo debemos avanzar y cuándo debemos detenernos. Entonces, por eso aquí también vamos a mirar en este capítulo cómo Dios empieza advirtiéndole a este pueblo. Para entenderlo vamos a Ezequiel 44, versículo 5 al 8. 44, 5 al 8. Nos dice: pero el Señor me dijo, hijo de hombre, presta atención, abre bien los ojos y escucha bien lo que te digo. Escucha todos los reglamentos e instrucciones sobre el templo del Señor. Fíjate bien en la entrada del templo, en todas las salidas del santuario. Dile al pueblo rebelde de Israel que el Señor Dios dice: pueblo Israel, estoy hasta aquí de tus horribles acciones. Han dejado que los extranjeros y los paganos, de cuerpo y mentalidad, entren a mi santuario, a profanar mi templo. Les he ofrecido a sus mi templo. Les han ofrecido a sus detestables ídolos el pan de la grasa y la sangre que deberían ofrecerme a mí, anulando así mi acuerdo, no protegiendo mis objetos sagrados y asignaron la guardia de mi santuario a otra gente en lugar suyo. Entonces mire cómo Dios nos está advirtiendo, aquí les está advirtiendo que no dejen entrar al santuario, no dejen entrar al santuario personas inescrupulosas, personas que solamente van por curiosidad o en este caso nosotros, por ejemplo, nosotros somos el templo. Ahora en ese tiempo era literal el templo donde se congregaban, donde se reunían, donde hacían los rituales y todo. Ahora en este tiempo para nosotros el templo somos nosotros, porque Dios dice que, por eso dice que ustedes saben que su cuerpo no es suyo, es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo? Dice, tengan cuidado con lo que dejan entrar, que tengan cuidado de lo que están escuchando, porque dice que los oídos son ventanas, los ojos también son ventanas. Entonces tenemos que tener cuidado qué estamos mirando, qué estamos escuchando, qué acciones horribles, dice, estamos haciendo, porque sabemos que de lo que oigamos y de lo que miremos es el fruto que vamos a dar. Entonces, mira, Dios aquí les advierte a ellos de manera literal que ellos no deben dejar entrar a personas que de pronto no eran del agrado del Señor, porque dice, que hacen ¿qué? Acciones horribles, dice, dice que a Dios no le agrada esas acciones, porque son, dice, detestables. Entonces, mire que son cosas detestables. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, miramos que a Dios no le va a gustar. Dios lo vamos a entristecer al Señor, como dice aquí. Dile al pueblo rebelde de Israel que el Señor Dios dice: pueblo de Israel, estoy hasta aquí de sus horribles acciones. Mire qué sería que hacían, que el Señor ya estaba harto de todo eso, a él ya no le estaba gustando esas acciones. Miramos también en el versículo 7, parte final, también recalca algo allí. Dice algo aquí, dice,
de cuerpo y mentalidad entre paganos, de cuerpo y mentalidad entre mi santuario y profanar mi templo. Les han ofrecido a sus estables ídolos el pan, la grasa que deberían haberme ofrecido a mí, anulando así así mi acuerdo. Entonces mire cómo Dios no está contento con esos ofrecimientos detestables. Dice que son ofrecimientos detestables. Entonces, ¿cómo vamos al templo? A ofrecerle que nuestras malas acciones, vamos con mal genio, vamos con rebeldía, pero eso es porque se nos pegó de otra persona. Por eso dice, a veces es malo a juntarse con personas quejambrosas, es malo a juntarse con personas mediocres, porque eso se nos va a pegar. Eso se nos va a pegar a nosotros y eso es lo que vamos a ir a ofrecer al templo. Eso vamos llevando dentro de nosotros, eso vamos llevando ese desánimo, vamos llevando esas burlas, esa incredulidad, esa rebeldía vamos llevando a nosotros. Pero es porque se nos pegó por habernos juntado con personas que hacían acciones que dice detestables. Y ese es en el tiempo de Ezequiel capítulo 44. Y miramos también ya en el tiempo de Jesús, en el tiempo mesiánico, vamos a 1 Corintios 15:3. Ahí también nos hace la misma advertencia. Dice en 15:3. 1 Corintios 15:3. Miremos lo que nos dice. Versículo 15, versículo 33. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios, y digo esto para que les dé vergüenza. Entonces tenemos que cuidar con quién nos juntamos, qué metemos en nuestra casa, sea de manera física, sea de manera espiritual, eso se nos va a pegar. Entonces eso se va a ver, por eso les dice que eso no le agrada al Señor. Entonces sabemos que Dios es un Dios celoso, entonces debemos corregir todo eso. Entonces ahí les está advirtiendo, o corrijan, aléjense de esas personas, como dice aquí, personas que no conocen de Dios, no tienen temor, y sabemos que de eso tenemos que pasar cuentas a Dios. Vamos a un segundo punto, dice, Dios les da a los levitas nuevas oportunidades, pero no con privilegios por sus acciones horribles. Versículo 13 y 14. 13 y 14, veamos lo que nos dice aquí. No se acerquen a mí para servir como sacerdotes o para acercarse a ninguno de los objetos santos, especialmente los santísimos. Así serán avergonzados por sus horribles acciones, pero yo les asignaré para servirme como guardias en el templo, en todos los servicios de adoración y en todo lo que se lleve a cabo allí. Entonces mire como dice aquí, no se acercarán a mí para servir como sacerdotes o para acercarse a ninguno de los objetos santos, especialmente los santísimos. Así serán avergonzados por sus horribles acciones. Entonces sabemos que Dios les da una oportunidad a los levitas, les da la oportunidad de corregir sus errores. Pero ¿qué pasa? Por haber asignado el cargo de manera, de manera descuidada, asignan cargos a la ligera a otras personas. Y sabemos que Dios es celoso. Él ahí le llama la atención a los levitas. ¿Cómo fue posible de que sacaron a unos para poner a otros? O se fueron ellos del cargo y pusieron otros. Entonces a Dios no le agrada eso. No le agrada de que pongamos a servir a otras personas que tal vez todavía no han sido preparadas. Dios les da la oportunidad, pero ya no van a servir como estaban acostumbrados ellos eran especiales en el servicio. Ahora los pone, como dice, ahora en servicios, en cosas más difíciles. Entonces esas son las consecuencias de no saber aprovechar los cargos que Dios nos da, de estar poniendo personas que tal vez recién se están convirtiendo. Entonces es un descuido y a Dios dice que no le agrada, dice. Entonces miramos que Dios ahí les hace vivir las consecuencias.
Veamos también otra advertencia, una advertencia que también es importante. Dice en el versículo 19, cuando salgan al patio exterior entre el pueblo, se quitarán la ropa que usan para servir y la dejarán en cuartos del área sagrada y se pondrán otra ropa. Lo harán para evitar que se transmita la santidad. La harán para evitar que se transmita la santidad al pueblo que pueda tener contacto con la ropa sagrada. Entonces miramos ahí. No debían de seguir con la ropa que ellos estaban efectuando las acciones del templo. Tenían que ellos utilizar las utilizaban para el servicio. Entonces miramos que Dios deja que ellos sigan sirviendo, pero les pone la condición de que la ropa que ellos con la cual están sirviendo no deben utilizarla. Eso era difícil y digamos que en esos tiempos muchas veces también hacemos, llevamos la ropa y a veces llevamos otra maleta para llevar la ropa para cambiarnos. Entonces eso allí es un poco incómodo para nuestros tiempos. Allí en ese tiempo ellos tenían, dice, que dejar las ropas en un lugar especial donde podían poner la ropa y dejar la ropa que habían utilizado para servir en el templo, en los rituales, y después cambiarse la ropa. Entonces a veces también queremos imitar todo eso, pero tan solo son costumbres que en ese tiempo se daban, eran normas de conducta de ese lugar. Ahora sería la pregunta, ¿aplicar estos métodos ahora al pueblo serviría para corregir o para infundir temor? Porque somos seres frágiles y esta es el cumplimiento de la ley mosaica. Eso eran unos rituales que se cumplían de acuerdo con la ley mosaica. Todo eso tenían que hacer esos rituales. Dios era celoso, no dejaba que entre cualquier persona al templo. Dios también, Él siempre nos está dando oportunidades, pero también las oportunidades que les daban no eran, digamos, las mismas que tenían, sino que eran responsabilidades ya con consecuencias. Y como dice aquí también, debían de quitarse la ropa, la que habían trabajado, la que habían servido en el templo, tenían que quitarlas. Y digamos, ahora en este tiempo, también se puede convertir en una carga o tal vez lo usamos como distintivo. Ahora se mira muy diferente. Si miramos, por ejemplo, los pentecostales, ellos se van con el traje, uno los topa, uno ya mira, por ejemplo, en la zona de donde uno vive, hay varias iglesias pentecostales, de la Cruzada, otros también, Hechos de los Apóstoles, todos, se mira ya el domingo que salen desfilando a sus diferentes cultos. Entonces mire que si los hombres van etiquetados, van con su buena corbata, bien arreglados y todo, y después ya también se los mira que ellos retornan a su casa, pero no se quitan la ropa, o sea, siguen con la misma ropa, salen a sus respectivos hogares o sitios donde viven. Entonces, miramos que todo eso, como dice aquí, todas estas invitaciones, todas estas reglas que Dios había formulado aquí, eran normas del cumplimiento de la ley mosaica. Entonces miramos que aplicar estas leyes en este tiempo tal vez no funcionan. Muchas veces prefieren, cuando se les impone esas normas, muchos prefieren desertar, muchos prefieren no asumir esos retos, porque a veces, como dice, en vez de infundir confianza, infunden temor. Entonces, hay personas que prefieren desertar por muchas normas, por mucha presión. Me acordaba de un hermano que era uno de la alabanza y un día me lo encontraba y le decía yo, ¿por qué no regresó más a la alabanza? No, dijo, porque me había amenazado. Entonces le decía yo, ¿cómo así amenazado? Dijo, porque no supieron comprenderme. Dijo, yo cumplía, dijo, bien, sino que vivía como al respaldo de la iglesia. Dijo, pero me fui a vivir por allá, por esos lados de La Pana, dijo, y me quedaba lejísimo llegar a tiempo.
y porque no llegué a tiempo, dijo, ya me dijeron que si yo no cumplía, no llegaba a tiempo antes de que llegue ninguno, me hacían quitar el trabajo. Entonces a veces nosotros, por seguir esas reglas mosaicas, no mosaicas, sino sí mosaicas, seguimos, decimos, no, entonces el hermanito como no puede servir, entonces lo vamos a bajar lo vamos a bajar de la alabanza y en su lugar vamos a poner a otro, lo que hicieron aquí, como dice aquí, y en su lugar colocaron a otro. ¿Por qué? Porque el otro hermanito falló, entonces ahora venga el otro. Así no se ha convertido, lo ponen ahí. Y eso dice que le trae disgusto, porque Dios lo que quiere es que seamos hermanos, que nos acerquemos a esa persona, que la comprendamos. Eso es lo que quiere el Señor, que no hagamos cosas que a Él le disgusta, porque en vez de atraer a las personas lo que las estamos es alejando. Entonces Él dice que se sintió herido, que se sintió amenazado, porque lo amenazó con que como así le había hecho dar el trabajo, así también podía quitárselo el trabajo. Entonces el hermanito y la esposa, el niño ya no volvieron más, entonces qué pena, mire, podía pues si no podía el primer culto, en ese tiempo había 2 cultos, pues entonces tenía que llegar a un acuerdo, pues si en el primer culto le dificultaba llegar al de primero, entonces podía llegar al segundo, pero o sea, hacer algo, un arreglo, pero no decir, bueno, entonces, bueno, se fue este hermano, ahora venga otro, y no están convertidos, pero el caso es que figuren allá arriba en la alabanza. Entonces dice Dios, aquí dice que a él le disgusta, aquí lo está diciendo que a él le disgusta. Entonces mire que por eso muchos prefieren desertar, dice, por todo eso, todas esas normas, todas esas cosas y costumbres que solamente eran ¿qué? La ley mosaica. Entonces miramos que en Dios nos va enseñando cómo debemos de corregir. Miramos también ya, vamos ahora sí a la ley mesiaica. Ahora vamos ya en el tiempo de Jesús, que es ya en la época mesiaica. Dice, Dios cambia de táctica. Dios cambia de táctica. Dios ha dispuesto interesarse por nosotros. Veamos qué nos dice. Isaías 60, 2, 1 y 2. Isaías 60, 1 y 2. Veamos lo que nos dice Isaías 60. Levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor amaneció sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones, pero el Señor brilla sobre ti, y su gloria aparecerá sobre ti. ¿Qué nos dice aquí? Ya en el tiempo del Mesías. Levántate y brilla, dice Jerusalén, porque tu luz ha llegado. ¿Qué nos dice el versículo 10? Del 60. Extranjeros construirán tus murallas y sus reyes te servirán. Te castigué, estando enojado, pero de buen ánimo te mostraré compasión. Mire lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, Él nos castigó, pero también Él nos da la solución. Por eso aquí nos dice que Él se interesa por nosotros. Él no quiere que desertemos, Él no quiere que nos sintamos presionados, porque eso hace que nos infundan miedo, nos lleven tal vez ¿qué es? A desertar por amenazas. Entonces Dios quiere, ¿qué dice aquí? Dice que Él quiere darnos un ánimo, dice, y nos tiene compasión. Entonces miramos ahí cómo Dios cambia de táctica. Y para cambiar esa táctica vemos aquí que Dios desde Isaías ya nos habla de libertad, nos habla de luz, nos habla de un nuevo comienzo, porque Él nos tiene compasión. Miramos también cómo Dios cambia de táctica, y eso está en Juan 3, cuando nos dice, yo envié a mi hijo, dice. Vamos a Juan 3, dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo amado para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Entonces, como Dios cambia de táctica, la cambia enviando a su Hijo como mediador. Dios manda a su Hijo ¿para qué dice? No para destruir, sino para rescatar. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces miramos que cómo Dios cambia esa táctica, cómo Dios se interesa ya por el pueblo, cómo Dios ve que nosotros somos frágiles, que nosotros tenemos que buscar estrategias. Eso es lo mismo que se aplica, por ejemplo, con los hijos. Pues si este hijo no me entiende de esta manera, tengo que aprender también a ver cómo me acerco a él, no desecharlo, no amenazarlo, sino que ayudarlo a desarrollar, mirar en qué puedo yo ayudarlo, como dice aquí. Entonces ahora dice el Señor, yo voy a enviar a mi hijo. ¿Y mi hijo qué dice? Dice, no mandó a mi hijo, pero no a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces miramos que Dios utiliza diferentes tácticas y miramos que Él sigue de esa manera, utilizando diferentes tácticas. Y ahora miramos también cómo el Hijo nos hace conocer al Padre en la persona del Hijo pródigo. Como el Hijo nos hace ver que Dios no es malo, como decíamos en el estudio, que Dios es un Dios bueno, que a Él le duele lo que nos pasa, que a Él le duele si desertamos, que le duele si nos perdemos. Y eso es lo que Jesús les enseñaba por medio de parábolas, para que conozcan a ese Padre hermoso, para que conozcan a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos está esperando cada momento para que retornemos al redil, para que retornemos a sus caminos. Veamos lo que nos dice Lucas 15. Lucas 15, miramos lo que nos dice, cómo nos enseña Jesús acerca del Padre, cómo nosotros hablamos del Padre. Ese Padre es bueno, ese Padre es maravilloso, ese Padre nos tiene paciencia. Entonces miramos cómo dice aquí el Hijo que se fue de la casa. Veamos el versículo 21 y 22. Es una parábola que el Señor Jesús nos enseña. El hijo le dijo, Padre, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias, maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezó la fiesta. Y empezó la fiesta. Pero como no falta quien no le guste que los hijos retornen, no falta quien esté con envidia o que esté con resentimiento. A eso también se debe, a que uno no debe de confiar de las personas que están tan entregadas. Porque si un hermano o un familiar regresa, que empiezan las murmuraciones, las críticas, lo que pasaba con el hijo pródigo. Miremos el versículo 31 y 32. El padre le dijo, hijo mío. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo, le dice, aquí le hace un reproche el otro hijo que estaba con él. Pero él le respondió a su padre, yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, ¿qué le gusta al Señor? Encontrar a sus ovejas. ¿Qué nos está enseñando Jesús ahí? Nos está enseñando que todos tenemos una oportunidad, a pesar de que hayamos fallado, pero si esa persona retorna, vamos a escuchar personas que van a estar cuestionando, van a estar personas que van a estar señalando. Entonces a eso se refiere. Digamos que hay veces que hay personas que están tan metidas en la iglesia sirviendo, pero llega alguien que de pronto Dios le place volverlo a regresar, empiezan las críticas, empiezan las murmuraciones, no les gustan, le hacen el feo.
Entonces, pero para Dios dice que para Él es una felicidad. Nos hace esa referencia del Padre. Jesús nos está mostrando que el Padre se preocupa por esos hijos que han desertado, por esos hijos que se fueron a derrochar el tiempo, la vida, su juventud, pero que Él siempre los está esperando. Eso es lo que nos enseña en el tiempo de la época del Mesías. Entonces miramos que cuán importante es la época mesiánica. Ambas son importantes porque hay normas de conducta. En ambas narrativas hay advertencias. Entonces vamos a mirar también, se nos pide tener, ahora podemos decir, ahora se nos pide tener empatía. ¿Qué es empatía? Ser capaces de entender la fragilidad del otro, compartir y entender los sentimientos de los estados anímicos de los demás, es ponerse en los zapatos de los demás, es comprender, es tener empatía con las personas que se equivocan, porque uno no sabe el estado de ánimo que está con esa persona, no sabemos qué le está pasando, qué cargas tiene. Entonces, en esta época mesiánica, Dios nos dice, y en este tiempo de nosotros, se oye las palabras, ya en toda parte la pronuncian, dice, se nos pide tener empatía. Se nos pide tener un poco de compasión, porque no sabemos el estado anímico de las personas, pero sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Con personas que a veces Dios permite que se suscite eso, solamente para poner, digamos, para destapar, digamos, como el hijo pródigo. A veces Dios permite que a veces las personas reaccionemos de esa manera para ver cómo realmente, qué hay en su corazón, qué es lo que tienen en su corazón. Y eso lo podemos percibir cuando no nos equivocamos, que miramos que nos reciben con mala cara, que se cuchichan entre ellos, que nos miran por encima del hombro. ¿Por qué? Porque ya el estado de ánimo, el ánimo de esa persona ya está en tela de juicio. Ya nos vemos juzgados, nos vemos murmurados y Dios nos pide esa empatía, pero no hay esa empatía, hay rechazo, como diciendo, con esa persona no se ajunte, con esa persona solamente acá, los de la rosca. Entonces mire que Dios nos pide esa empatía. Y Dios a veces permite que hayan personas que estemos con un estado de ánimo que explotamos, porque nadie sabe lo de nadie. Entonces miramos que Jesús no nos enseña eso, a rechazar a nadie. No quiere ni que el otro hijo rechace al hermano. Había una fiesta en ese caso. Miramos también en Lucas 8:43. Miremos Lucas 8:43. Lucas 8, versículo 43. Toda la gente apretujaba a Jesús al ir a la casa de Jairo. Había allí una mujer que daba 12 años, que andaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno le había podido sanar. Ella se acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto, inmediatamente dejó de sangrar. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me acaba de tocar? ¿Quién me acaba de tocar? Se ve que esta mujer conocía de la ley mosaica, había escuchado de que cuando uno se deja la ropa, sale impregnado de Dios. En el tiempo de la época de Moisés, sabemos que ahí les decían que tenían que quitarse la ropa para no contagiar de santidad a los de afuera, dice. Mire, y viene Dios, manda a su hijo, y su hijo, miramos que él entra en oración, él buscaba de Dios, y él salía empoderado. Y él salía y se levantaba y salía a buscar a los perdidos, a sanar a los endemoniados, a resucitar a Talitacum, a Lázaro. Jesús salía impregnado de Dios después de la oración. Y él
sabía que la presencia de Dios iba impregnada en él porque había entrado en oración. Él estaba empoderado. Él era un siervo de Dios que él vino a marcar diferencia. A él no le importaba que la gente lo toque. Y esa mujer sabía de este secreto de la ropa. Sabía que al tocar a Jesús algo iba a pasar. Y dice que ocasionó el milagro, se sana, se secó ese flujo de sangre. E hizo un milagro. Por eso él dice, ¿quién me ha tocado? Hubiera sido en el tiempo mosaico de Moisés, sabía que tenían que quitarse la ropa, quitarse para que no lleven la santidad a los de afuera, lo que no hace Jesús. Él está impregnado de Dios porque es su hijo. Él va a la oración secreta, va y le dice, Padre, empodérame, úngeme desde la cabeza hasta los pies para que yo con mi manto sane, libere. Por eso ahí está una canción que dice, si tan solo pudiera tocar tu manto, será libre, será ungido y renovado. Entonces eso, mire que en la época de Moisés no se aplicaba eso. Ya Jesús, él sí lo aplica, él sí sale a despedir olor, sale oliendo a santidad, sale oliendo a liberación, huele, está ungido de poder, de gracia de Dios. Ya él no sale de la oración y sale a perfumar los aires. Por eso también hay otra canción que dice, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Mire cómo la gente hace alabanzas en honor del Señor, porque Él iba con su manto y se dejaba tocar. Y nosotros muchas veces, por seguir las leyes mosaicas, entonces ahora también tenemos que quitarnos la ropa. Nos volvemos al pasado, a leyes que ya Dios abolió, leyes que ya Dios, que esas costumbres ya no se debían de seguir ejecutando, porque se trataba era de que la gente se sanara, de que la gente conociera al Padre, que por eso Jesús en Juan 17 dice, tú estás en mí, y dice, yo estoy en ti y tú en mí, dice, santifícalos también a ellos, porque conocieron de la verdad. Tú en mí y yo en ti. Entonces están unidos. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros también nos empodera, nosotros también nos hace capaces de que tal vez con un abrazo, porque aquí nos está pidiendo empatía. Tenemos que ir a abrazar a aquellos que están en el hospital, a aquellos que tal vez están con alguna situación, darles ese consuelo, declarando que no somos nosotros, sino el Señor Jesús es el que anda abrazando, anda riendo, anda dando soluciones, dándole ánimo al que está desanimado, protegiendo a los que están en peligros, ayudando a los que están trabajando en alguna situación difícil. Entonces mire que somos portadores de la presencia de Dios. Jesús era portador de la presencia del Padre y Él vino a enseñarnos que debemos de confiar en el Padre, que ya es Dios. Por eso dice, él ya utiliza, como dice, otras señales, otra táctica. Él dispuso interesarse por nosotros. Entonces qué bonito saber que nosotros debemos de imitar también a Jesús. Ya no debemos de imitar, digamos, normas o conductas de la antigüedad, que hoy no toquen mi ropa. Hoy no, muchas veces caemos en ese fanatismo. Ay, no, con esa hermanita no se junte. Ayer estuvo rebelde. Oh, con ese hermanito que no ha venido hace cuánto tiempo, quién sabe qué vendrá trayendo. Y nos hacemos bolas en la cabeza, nos volvemos supersticiosos. Entonces, mire que nosotros debemos de manifestar la presencia del Señor, porque Dios dice que ya abolió todo eso. Ahora vemos que la iglesia primitiva quería seguir aplicando la ley mosaica. Miramos que a veces caemos en ese error. Miramos que la iglesia primitiva quería seguir aplicando la ley mosaica. Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Capítulo 15, versículo del 6 al 15 y el versículo 20. 6 al 15. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Estoy en Corintios 15.
15, versículos 6 al 15. Nos dice: los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de ese asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciar las buenas noticias de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso los que piensan y aceptan a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo ha dado a nosotros. Dios no hizo distancia entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están provocando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús, y que ellos también se salvarán así. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las enseñanzas milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escuchen. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos. En el versículo 20 también nos narra acerca de lo mismo. En vez de eso, escribámosles que no coman nada. En vez de eso, advirtámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecidos a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre, porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descansos desde hace mucho tiempo. Por eso dice que la enseñanza tenemos que seguirla dando. Tenemos que seguir enseñando, advirtiendo a las personas. No es que la ley sea mala de Moisés, sino que son cosas que hay cosas que Dios quita y Dios pone para mejorar nuestras vidas. Por eso dice aquí que no debemos de seguir con esas mismas costumbres, no imponer, porque Dios ya nos ha salvado, Dios ha derramado de su espíritu, dice. Cosa que Dios ya había abolido todas esas costumbres, pero hay cosas que sí tenemos que ejecutarlas, tenemos que escuchar advertencias. Por eso también las normas de conducta para un motociclista, las luces, los colores, son significados de que pues ese verde significa que siga, el rojo significa que se quede, porque si traspisa las leyes, pues también se va de narices. Entonces miramos que las advertencias siempre van a estar ahí, siempre van a estar mirando cómo debemos de someternos a ellas con discernimiento. ¿Por qué? Dice, porque esto nos, porque a veces hay costumbres que Dios abole. Porque dice, porque esto nos estanca, esto nos mantiene anclados al pasado. Entonces hay cosas que nos mantienen anclados al pasado, como decir, por ejemplo, la ropa, que decía que tenía que quitársela la ropa. Mira, viene Jesús y Él mismo, Él pone su ropa, deja que lo toquen. Hay cosas que se deben de hacerse y hay cosas que no, hay cosas que nos estancan, hay cosas que nos anclan al pasado. Y mire lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 9, nos hace un recordatorio. Pablo, Primera de Corintios 9, lo que nos hace un recordatorio aquí Pablo con respecto a seguir adelante. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, versículo 24 y 26. Nos dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio, así que corran para ganar.
Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso ya no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación. Así que nos recomienda, que nos dice que corran, dice, para ganar. No nos quedemos estancados al pasado, no nos quedemos anclados a cosas que nos detienen por seguir normas y conductas que ya Dios abolió. Por eso Dios manda a Jesús para que conozcamos sus deseos, para que apliquemos en nuestras vidas lo que mejor nos conviene con discernimiento, que le pongamos pasión a la obra, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Miramos Hebreos ya para concluir, dice Hebreos 9 del 1 al 10. Hebreos 9 del 1 al 10. Adoración bajo el pacto antiguo. El primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra. Era una carpa, el primer cuarto de la carpa se llamaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y el pan que se dedicaba a Dios. Detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado, recubierto de oro, donde se guardaba el pacto antiguo. Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto sobre el cofre. Ubicado sobre el lugar del perdón estaban los querubines que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en estos detalles. Una vez colocadas estas cosas en su lugar, los sacerdotes entraban al primer cuarto en la carpa para rendir culto a Dios, pero al segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote para entrar allí. Debían llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los del pueblo que cometían sin darse cuenta de que estaban pecando. El Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza. Utilizando estos 2 cuartos separados, los que nos enseña es que mientras existe el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Todo esto ahora es un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Las ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida y bebida y ceremonias de purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Dios estableció ese nuevo orden, porque solamente eran figuras, rituales que se practicaban en el primer pacto, en el cumplimiento de la ley mosaica. Entonces dice que ahora ha establecido una nueva orden, y es que tengamos empatía los unos a los otros, que aprendamos a entender lo que le pasa al hermano, que en vez de infundirle miedo, amenazas, tratemos de ser como el hijo pródigo, esperarlo con alegría, saber que resucitó nuevamente. Lloraba aquella mujer porque cuando su hijo estaba secuestrado, decía que ella se sentía morir. Pero cuando le devolvieron al hijo, ella dice que volvió a nacer. Entonces mire qué alegría que se siente, y no esperar que cuando falla alguien, ahí mismo montar a otros, sino que aprender a comprender qué es lo que le está pasando, en qué he sido injusto, de reconocer que en qué estoy fallando, qué es lo que no le gusta, por qué esa deserción. Las advertencias son buenas, dice. Ahora las advertencias nunca serán abolidas, porque nos sirven para estar atentos, para corregir nuestro comportamiento, que solo trae malestar a nuestras vidas. Estamos para influenciar si tiene buen ánimo, o de lo contrario solo traerán molestias y desconfianza. Entonces, las advertencias son buenas, pero también tenemos que aprenderlas a discernir de dónde vienen, porque hay personas que también se valen de advertencias, pero para amenazar, para hacer desertar, y eso solamente, que dice, nos ancla al pasado,
nos hace tener, por eso muchos prefieren desertar, ya no quieren saber nada de Dios, porque lo ven a un Dios malo, en esa persona, en ese líder, solamente ven a un Dios malo, la figura de un Dios que no quiere nada bueno, que no quiere perdonar a los que fallan. Eso es lo que está mostrando ahí en el Antiguo Testamento, a un Dios que no quiere perdonar, que tienen que cumplir esas normas, pero Dios dice que estableció, ¿qué dice? Un nuevo orden. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos ha dado, un mensaje que solamente el Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede transformar. No permitamos, no nos dejemos influenciar también como la iglesia primitiva que querían implementar ese antiguo pacto, esas antiguas normas, cuando Dios dice que tan solo tenemos que arrepentirnos y cuidar qué es lo que comemos, qué es lo que practicamos, qué debemos desechar de nuestras vidas. Por eso ahora este mensaje lo ponemos en manos del Señor Jesucristo, mediante la oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este momento, que nos permite reflexionar qué es lo que tú, bendito Dios, implementabas en el antiguo pacto, Señor, y ahora, Señor bendito, mediante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y mediante los discípulos a quien tú guiaste, Señor. Por eso, Señor, te pedimos sabiduría, Señor, para no caer en el fanatismo, para no caer en el menosprecio hacia los demás, hacia los que se equivocan, Señor. Enséñanos a tener empatía con los demás, enséñanos a distinguir, bendito Dios, el estado de ánimo, Señor bendito, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, Señor, no irlos juzgando a la ligera, Señor, no mirándolos por encima del hombro, ni haciéndoles menosprecio, Señor. Hoy te entregamos, bendito Dios, a nuestros enemigos físicos o espirituales, Señor. Te colocamos también este resto de esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor bendito, por los gobernantes del momento, Señor, por esta nación colombiana, Señor. Te pedimos, Señor, por los que sufren, Señor, por los que luchan y batallan en una clínica, en un hospital, Señor, con alguna enfermedad, Señor. También te pedimos por los agonizantes de momento, Señor. Te pedimos, Señor, por los pecados, perdón, por los pecados de juventud, bendito Dios, porque muchos, Padre Santo, estamos pagando consecuencias por nuestros desórdenes, bendito Dios, por no haber acatado tus advertencias, Señor, por no querer obedecer, bendito Dios, cuando alguien nos advierte de que estamos mal, bendito Dios, de que debemos corregir nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de comer, bendito Dios, Padre Santo, queremos hacer lo que nos da la gana. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo, porque todo trae consecuencias, Señor. Tú nos adviertes ahora de muchas maneras, Señor bendito. Ayúdanos, Señor bendito, a captar, a ser sensibles a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, recibe esta oración, bendito Padre Santo. Gracias a todos los hermanos que se han conectado en este momento, en esta línea, Señor. Bendícelos también, Señor, para que también el día de mañana, Señor, estén atentos al siguiente capítulo de Ezequiel, bendito Dios, donde tú también nos enseñas, bendito Dios, donde tú también nos formas, donde tú también nos aclaras, bendito Dios, en qué época estamos y cómo debemos aplicar cada enseñanza que viene de ti, Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Rey, en tus manos encomendamos el resto de esta tarde, el resto de esta semana, Señor, bendice a quienes nos colaboran, Señor bendito, en la transmisión de este tema, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.